Buenas tardes a todos. Tengo el placer hoy de llevar adelante este simposio y agradecer especialmente al laboratorio AstraZeneca que nos apoyó en este Best of Astro 2020 y en esta actividad en particular, para la cual tengo el placer de presentar a la doctora Carmen Puparelli, médica oncóloga del Instituto de Oncología Ángel Fleming de la División de Oncología Torácica. Y por otro lado, más tarde nos va a hablar también el doctor Felipe Cuniago, amigo de la casa, y que es el jefe asociado del servicio de radioterapia del Hospital Universitario Quirón Salud en Madrid, y es aparte el coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radiante. Carmen, te dejo ahora para poder comenzar con la presentación. Muchas gracias, Máximo. Gracias, Felipe. Bueno, en estos próximos minutos mi objetivo es compartir con ustedes los últimos datos de PACIFIC que fueron actualizados recientemente en los últimos congresos de oncología. El diseño del estudio básicamente se trata de pacientes con cáncer de pulmón estadio 3, no resecable, que no hayan tenido progresión luego de haber hecho quimioradio concurrente. Esto era independiente del valor de expresión de PDL1 y se permitió entrar a todos los pacientes. Después de, entre el día siguiente y 42 días más tarde de haber terminado la quimioradio, se randomizaban 2-1 a durvalumab mantenimiento con la dosis habitual de 10 miligramos kilo cada 14 días por un año, o la rama placebo. El objetivo primario del estudio fue sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Algunas cosas a remarcar del diseño: eran pacientes considerados irresecables por un equipo multidisciplinario, no estaba bien estipulado dentro del protocolo, pero se traduce bastante bien en lo que uno hace en el día a día. Eran estadio 3, clasificados por la 7ª edición, no por la 8ª, por lo menos tenían que haber hecho 2 ciclos de quimioradio concurrente, y la muestra era la de archivo, la de la biopsia, la previa a la quimioradio. Y otra cosa que hay que remarcar del diseño es que se estratificaron por edad, sexo y antecedentes de tabaco, pero no por la expresión de PDL1. Esto no es un dato menor cuando veamos el análisis de subgrupo. Las características basales de los pacientes estaban bien repartidas en ambas ramas. Cabe remarcar que un poquito más de la mitad eran estadios 3A, pero irresecables, repito, y la otra mitad estadio 3B. La mayoría era de histología no escamosa y la mayoría eran no fumadores. De la radioterapia que recibieron durante el tratamiento de quimioradio, la mayoría estaba entre los 54 y los 66 G, y la mayoría habían hecho la quimioradio concurrente, pero hay un porcentaje no menor que recibe inducción, un 25%. La mayoría de los pacientes tenía respuesta parcial o enfermedad estable, con un bajo porcentaje de pacientes que tenían respuesta completa. Estos son los datos que más me interesa compartir con ustedes, que fueron presentados en ASCO y en ESMO, pero también fueron publicados recientemente en el JTO, para el que los quiera leer, donde vemos la curva de sobrevida con un seguimiento ya a 4 años. La mediana de sobrevida para la rama de durvalumab fue de 47 meses contra 29 meses para la rama placebo. Esto le da un hazard de 0,70 con una reducción del riesgo de muerte de un 30% y con un valor de P estadísticamente significativo. Pero quiero marcarles la atención al mes 48 de sobrevida, donde el 50% de los pacientes que recibió durvalumab estaba vivo versus un 36% para la gente que hacía placebo. O sea, la mitad de la muestra estaba viva al 4.º año de seguimiento. Con el análisis de subgrupo vemos que todos los subgrupos se benefician. Hay 2 grupos que quiero remarcar, que son los pacientes que tienen PDL1 negativo, que son los que ustedes ven en el gráfico de la derecha, donde el intervalo de hazard pasa el 1, pero la muestra era muy pequeña, y lo mismo pasa con los pacientes EGFR positivos, donde el intervalo del hazard pasa bastante al valor del 1, pero también eran muy pocos pacientes. Por eso, en todas las discusiones científicas y oncológicas que hemos participado, se remarca esto, que no tiene valor estadístico para decir que el durvalumab no es efectivo en esta población. Con respecto a los datos de sobrevida libre de progresión al 4.º año, también la mediana de sobrevida libre de progresión es francamente superior con la consolidación con durvalumab, 17 meses versus 5 meses, y al 4.º año está libre de progresar un 35% en la rama que hacía durvalumab versus un 20% en la rama que hacía placebo. El valor de hazard es de 0,55 con una reducción del riesgo de recaída de un 45%. Con respecto a la toxicidad más frecuente, voy a remarcar solamente los grados 3 y 4, fueron fatiga, disnea. La neumonitis por radiación fue solamente el 1,5%, la grado 3-4, y la diarrea, que fue baja, fue menor al 1%. Con respecto a la neumonitis durante el estudio, quiero remarcarles 2 cosas.
No hay diferencia en la dosis de radioterapia que hicieron los pacientes que desarrollaron neumonitis durante el tratamiento con durvalumab en términos de dosis recibida. Fue la mediana 60 G para los que tenían la neumonitis y 63 G para los que no la tenían. O sea, no hay diferencia en la dosis de radioterapia, ergo, el desarrollo de neumonitis es independiente de la dosis de radioterapia recibida. Y lo mismo pasa con la duración del tratamiento de durvalumab. El porcentaje de pacientes que había completado el año de durvalumab fue exactamente igual en los pacientes que desarrollaron neumonitis durante el estudio como lo que no. O sea que ninguna de estas dos cosas se comporta como un factor predictivo para el desarrollo de neumonitis durante el estudio. Mis conclusiones sobre este estudio es que con un seguimiento ya 4 años, el estudio PACIFIC consolida los beneficios obtenidos con durvalumab. La sobrevida a 4 años con durvalumab es de prácticamente un 50% versus un 36% para la rama placebo, y la sobrevida libre de progresión a 4 años con durvalumab es de un 35% versus casi un 20% con placebo. Los beneficios obtenidos se observaron a través de todos los subgrupos preestablecidos, y remarco nuevamente que los pacientes PDL1 negativos y los EGFR positivos es muy escasa la muestra para hacer unas conclusiones definitivas acerca del beneficio de la consolidación con durvalumab. El perfil de toxicidad de durvalumab luego de la quimioradio es aceptable y manejable. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a la organización por invitarme a estar hoy aquí. Gracias sobre todo al doctor Barros, con especial cariño. Después de que la doctora Puparelli nos explicara brillantemente PACIFIC, vamos a hacer una presentación más práctica del papel de la radioterapia en estos pacientes, ¿no? En el estadio 3 de cáncer de pulmón no microcítico y resecable. Va a ser una presentación breve, clara, concisa y sobre todo muy práctica para el manejo del día a día de estos pacientes. Mis conflictos de intereses. Como todos sabéis, la radioterapia tiene un efecto inmunoestimulador, sobre todo activando el linfocito T dirigido hacia el tumor, no solo a nivel local, sino también en las zonas tumorales localizadas a distancia. Esta es la hipótesis del efecto Pascopal, pero además de ese efecto inmunoestimulador, tiene un efecto de activación de PDL1, que sabéis que envía señales inhibitorias al sistema inmuno. Por eso la hipótesis de combinar un fármaco anti-PDL1 con la radioterapia tenía todo el racional. Esa fue la base para la generación del estudio PACIFIC, y esa es la base para obtener los mejores resultados, el mayor avance que hemos tenido en cáncer de pulmón y resecable en los últimos 20 años, como ha dicho Carmen, un 50% de supervivencia global a 4 años, algo que nunca habíamos visto hasta la fecha. ¿Qué sabemos de la radioterapia del estudio PACIFIC? Pues muy poco, ¿no? Aquí os muestro el resumen de lo que a día de hoy conocemos del tratamiento de radioterapia de este estudio. Las dosis fueron de 60 Grays, con esta desviación de entre 54 y 66 Grays. Esto es relevante, lo es. Cuando tenemos un paciente donde no nos cumple el histograma con 60 Grays, podemos probar a bajar hasta 54 Grays. Y en cuanto a los constraints utilizados en el estudio, ahí los tenéis. En el pulmón la dosis media menor de 20 y un V20 de 35, el esófago dosis media de 34 y el corazón los constraints que veis ahí. Esto es lo que hacemos habitualmente en nuestra práctica clínica diaria. En cuanto a la dosis, sí, después del ensayo RTG 0617, 60 Grays se estableció como el estándar. Y en cuanto a los constraints, me gustaría simplemente hacer el matiz del corazón, ¿no? En el pulmón, el V20 de 35 Grays y la dosis media de menos de 20 es lo que utilizamos, el esófago la dosis media de 34, pero en el corazón estamos aprendiendo, sabemos que tenemos que optimizar las dosis en el corazón. A día de hoy probablemente los constraints que mejor nos definen el daño cardíaco por radiación a largo plazo es el V50 menor de 25 y la dosis media menor de 20, y además sabemos que están llegando los estudios de contorneo del corazón basándonos en subestructuras cardíacas y no en todo el corazón al completo, ¿no? Los tiros de la futura radioterapia van a ir por ahí en el tema del contorneo del corazón, ¿no? En contornear las subestructuras cardíacas. ¿Cómo debemos contornear un paciente con cáncer de pulmón? Este sería el resumen, ¿no? Guías Estro-Acrop, publicadas en 2018 por Úrsula Nesle. El GTV primario
debemos incluir el GTV que vemos en el PEC-TAC de estadificación, imprescindible el PEC-TAC para la reducción de volúmenes de radiación. Si realizamos quimioterapia de inducción, recordad que en Pacific se hizo un 25% de quimioterapia de inducción, hay que contornear el volumen post-quimioterapia en el tumor primario, no así en el ganglio mediastínico, que tenemos que contornear toda el área afectada prediagnóstico, ¿no? ¿Y qué márgenes debemos dejar? Pues depende un poco de la tecnología que tengamos, ¿no? Si utilizamos la respiración libre del paciente, con respecto al GTV, nuestros PTV deberían tener un margen craneocaudal de 1,5 aproximadamente, pero si tenemos un TAC 4D, con un margen de 0,5 será suficiente. ¿Qué sabemos en cuanto a la técnica? Pues a día de hoy la mejor evidencia, y es la mejor evidencia que vamos a tener nunca, es la proporcionada por un análisis post-hoc del RTOG 0617, publicado por el Dr. Chang, donde se comparó IMRT versus 3D en aproximadamente el 50% de estos pacientes, y estos son los resultados bien conocidos por todos. Cuando hacemos IMRT comparado con radioterapia 3D, disminuimos a la mitad la neumonitis severa a la vez que disminuimos las dosis en el corazón. Por lo tanto, IMRT debe ser la técnica de elección para planificar estos pacientes. ¿Qué pasa con los datos de la vida real? Dicho de otra manera, en nuestra práctica clínica habitual hacemos radioquimioterapia concomitante, que es el tratamiento estándar del estadio 3 irresecable. Bueno, los datos más actualizados de vida real es este estudio holandés que os pongo aquí, analizado en todos sus pacientes desde el 2008 hasta el 2018, 10 años de seguimiento, y estos son los datos. El uso combinado de quimio y radioterapia se incrementó del 35% en 2008 hasta el 39% en 2018, pero es que en todos los años tan solo un 23% de pacientes recibieron radioquimioterapia concomitante. Y al analizar los motivos de la utilización de radioquimio concomitante versus secuencial, la edad, el performance status y la región fueron los factores más significativos. Por lo tanto, la edad es un factor para no hacer radioquimioterapia concomitante. A día de hoy sabemos que no. Aquí os presento el estudio aleatorizado asiático que comparó pacientes mayores con más de 70 años a realizar radioterapia exclusiva versus radioquimioterapia con dosis diarias bajas de carboplatino. Datos muy claros. Cuando hacemos tratamiento concomitante se aumenta la supervivencia global de estos pacientes. Luego la edad no es un criterio para no realizar concomitancia en estos pacientes. Importante tener en cuenta la propia preferencia de los pacientes, el ECOG, el índice de comorbilidad del Charlson y si está disponible realizar una valoración geriátrica integral. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen volúmenes tumorales grandes? Bueno, en estos pacientes en particular es muy importante, primero, realizar una cuidadosa estadificación. Cuantas más áreas ganglionares mediastínicas tengamos confirmadas histológicamente, hay más probabilidad de hacer volúmenes perfectamente adaptados a zona afecta. Y por otro lado debemos tener tecnología, hacer un TAC 4D de simulación, utilizar técnicas avanzadas, IMRT, VMAT, hacer imagen guiada con Conbin, radioterapia adaptativa si hay disponibilidad. Todo ello al final va a hacer que ese paciente al final tenga más posibilidades de realizar un tratamiento de radioterapia y en definitiva de poder entrar en la vía pacífica. Aquí os resumo un trabajo que hemos publicado recientemente, un poco el diagrama para evaluar pacientes candidatos al esquema Pacific, ¿no? Biopsia de confirmación, importante, adecuada estadificación, PEC-TAC y confirmación histológica del mediastino, EBUS, mediastinoscopia. Una vez que se pasa por el comité y se considera el paciente irresecable, hay que valorar si ese paciente es candidato para el durvalumab, si tiene contraindicaciones, enfermedades autoinmunes, trasplante, infecciones latentes, VIH, hepatitis y en el caso de Europa, evaluación de PDL1, que como sabéis solo tenemos autorizado el fármaco en pacientes PDL1 mayor del 1%, con lo controvertido que es esto, tal, como acaba de comentar la doctora Puparelli. Os voy a hacer una visión personal de cuáles creo yo que son los retos y barreras en nuestra práctica clínica diaria para poder implementar Pacific. Primero hay que hacer una autocrítica. Debemos hacer sin duda una medicina centrada en el paciente, no una medicina centrada en nosotros mismos. El estadio 3 es una enfermedad muy heterogénea y eso hace muy difícil su abordaje, como todos sabemos. Además,
de la heterogeneidad tenemos un problema de elegibilidad de pacientes y adherencia limitada. Hay muchos pacientes que no llegan a recibir el fármaco hasta un 30% en varias series por la toxicidad durante el tratamiento. Tenemos que mejorar sin duda los comités de tumores. No pueden ser los comités de tumores un juego de tronos. Deben ser comités eficientes, eficaces y donde podamos sacar decisiones sólidas para el manejo de nuestros pacientes. Debemos mejorar el sistema de estadificación, sin duda, PEC-TAC y confirmación histológica del mediastino y resonancia cerebral fundamental. Hay que eliminar los excesos en listas de esperas. Sabemos que los retrasos en el inicio de tratamiento impactan en la supervivencia de nuestros pacientes. Algunas prácticas clínicas aportan poco y debemos hablarlo entre todos para poder erradicarlas. Una cosa es la creencia y otra la realidad. Claro ejemplo, pacientes ancianos. ¿Por qué no van a poder recibir un tratamiento concomitante? Frente al riesgo de toxicidad, tratamiento de soporte. Muy importante optimizar el tratamiento de soporte. Transversalidad, interdisciplinaridad. Se dice rápido, se hace poco. Y fundamental, cuidar mucho el feeling con nuestros compañeros de trabajo. Cuanto más trabajamos en equipo, mejor hacemos las cosas, sin duda. Mensaje para los pacientes. El COVID se confina, se puede manejar con confinamiento. El cáncer no se confina. Tenemos que animar a los pacientes que cuando tengan sintomatología acudan a sus médicos para poder detectar el cáncer y evitar lo que ha pasado, por ejemplo, en España durante este 2020, un exceso de hasta 1.300 pacientes de cáncer de pulmón, un exceso de mortalidad durante todo este año. Y el futuro, solo 2 pinceladas, el futuro va a pasar en lo que se refiere a la radioterapia, y al igual que en toda la medicina, pues por la radioterapia personalizada. Vamos conociendo más marcadores genómicos para predecir radiosensibilidad. En esta figura que os muestro abajo, veis en gris pues que realmente los pacientes que se benefician de recibir dosis de 60 Grays, pues es eso, un 40%. Solo un 18% se benefician de recibir 74% o 74 Grays, y hasta un 40% de pacientes necesitan dosis mayores de 74 Grays. Estudios como estos son los que justifican los resultados obtenidos en el RTG 0617. ¿Por qué 74 Grays no fueron mejor que 60 Grays, ¿no? Porque cada paciente responde de una manera distinta en función de su perfil molecular y genoma. El futuro, sin duda, es la inmunorradioterapia. Nos quedan muchas cosas por averiguar: fraccionamiento, dosis, volúmenes adecuados, cuál es el mejor agente inmunoterápico, cuál es el mejor momento para administrarlo, un adyuvante, concomitante, de consolidación, cuál es la duración óptima de estos tratamientos. Bueno, tenemos muchos ensayos en marcha que sin duda abren un presente y futuro esperanzador para estos pacientes. Y sin más, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Carmen, por sus presentaciones. Y creo que todavía tenemos unos minutos para, bueno, profundizar un poquito más sobre lo que acaban de conversar. Empezando, Felipe, contigo, ¿no? El simposio, aunque no lo dije inicialmente, lo titulamos como Avances e Innovación en Cáncer de Pulmón. ¿Qué nos dejó el Pacific, no? Y te la traslado a vos esa pregunta. ¿Qué te dejó el Pacific? Vos que participaste en el ensayo, hoy en la práctica clínica, ¿qué aspectos decís que modificaste en tu planificación en el cáncer de pulmón? Bueno, yo creo que el aspecto fundamental en Europa ha sido el PDL1, es lo que más nos ha cambiado, pero eso vosotros no tenéis este problema, ¿no? Por suerte. En la práctica diaria, nuestra planificación y nuestra forma de proceder en realidad no ha cambiado nada, ¿sabes? O sea que en ese sentido seguimos planificando con VMAT, utilizando dosis de 60 Grays, haciendo PEC-TAC de simulación, resonancia cerebral, pero más que lo que ha cambiado, yo creo que es lo que hay que reforzar, que es un poco lo que he comentado en retos y barreras, ¿no? Y si me tuviera que quedar con uno, creo que es muy importante cuidar el feeling con nuestros compañeros, sobre todo de oncología médica, con los que tenemos que tratar de comunicarnos diariamente para tratar estos pacientes, ¿no? Es fundamental. Con los cirujanos. También. Carmen, un poco, bueno, Felipe lo nombró en un par de oportunidades, pero la información respecto al PDL1, ¿no? En Argentina habitualmente esto se pedía en estadios avanzados, metastásicos. ¿Cómo es hoy en cáncer de pulmón en estadio 3? Y bueno, ¿cuál es la situación específica para el Pacific, ¿no? O en un paciente que está uno pensando en el Pacific.
Mira, como mencioné cuando hicimos el análisis de subgrupo, la muestra PDL1 negativa era muy bajita, muy pequeña, porque no se planificó así el estudio. Van a venir otros estudios y capaz que ese dato salga del Pacific 5, del Pacific 2, pero no se desprende de este Pacific. Por lo tanto, en Argentina, donde la aprobación es para cualquier nivel de expresión de PDL1, no testeamos el PDL1 antes de decidir indicar durvalumab en consolidación después de la quimioterapia. Así que para nosotros eso no es un impedimento actualmente. Bien. Y respecto a los esquemas de quimioterapia, ¿no? Pensando por ahí en la toxicidad de la neumonitis, que es, ¿no?, lo que todo el mundo por ahí tiene mayor temor, ¿modificaste tu conducta o tu estrategia en cuanto a qué esquema de quimioterapia indicás para la concomitancia con radioterapia? No, porque eso no lo mencioné, pero es independiente de si usas cis o carboplatino. Por supuesto, o sea, si se puede, usamos pemetrexed. Si no usamos esquemas, no usaríamos gemcitabina, además, que es el que más riesgo de hacer neumonitis por radiante tiene, digamos. Pero la elección de platino es independiente, no te aporta ni te quita mayor riesgo de desarrollo de neumonitis. La droga asociada depende de la familiaridad que vos tengas y siempre sabiendo esto, que no gemcitabina, ¿no? Pero Bien. bueno, depende también el acceso que tengas. No quiero ser terminante con respecto a esto porque depende del acceso que cada uno tenga en su centro. Y a ver, y desde el punto de vista de la oncología clínica, ¿cuál sería tu mensaje para tu colega radiooncólogo respecto, cuando vos te decís, este paciente quiero que ingrese al Pacific, ¿no? ¿Qué mensaje le transmitirías a tu equipo de trabajo como para decir, bueno, a ver, nada, este paciente lo necesito rápido, sabemos que la evaluación y el comienzo del Durva tiene que ser lo antes posible, mientras antes comience, siempre hay un tema con las imágenes que uno pide, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje Y a esta desde, población que hoy te escucha? en todo el camino que te digo, es una buena discusión en un comité multidisciplinario, eso no todo el mundo lo tiene. Ojo con descansarse y no mandar ningún paciente a operar porque todos pueden ir a Pacific, digamos, ojo con eso también, el que se debe operar, el que se puede operar se tiene que operar. Aparte viene la inmunoneoadjuvancia, que a ustedes no les va a impactar, pero bueno, eso es otro capítulo que también va a cambiar la historia seguramente. Y después sí, el inicio de la radioterapia, lo que mencionaba Felipe también, ¿viste? No puede ser que haya tanta demora para el inicio de la radioterapia, así se hace bien concurrente con la quimioterapia. Y sí, recordar que las imágenes de reevaluación post-quimioradio ahora son más temprano. Antes nos tomábamos 60 días para pedirle, ahora la debemos pedir prácticamente al final de la quimioradio, porque cuanto antes ese paciente comience el durvalumab, si está en respuesta o en enfermedad estable, mejor le va. Eso se marcan en el análisis de subgrupo, los pacientes que empezaban antes del día 14, después de haber terminado la quimioradio, les va mejor. También puede ser un punto de corte un poco exigido para Argentina, porque que al día 14 esté todo listo es mucho, pero sí saber que ya no podemos esperar 60 días para reevaluar. Felipe, eh, tal vez hablando un poco de técnicas, ¿no?, específicas en radioterapia, en tu institución hoy contás con protones, bueno, con toda la tecnología, con SBRT. ¿Cómo ves el manejo del cáncer de pulmón hoy respecto a las técnicas disponibles? ¿Cuáles son las técnicas que hoy recomendás mínimamente, ¿no?, para este tipo de pacientes? Bueno, a ver, la técnica ideal, lo óptimo es hacer IMRT o en su versión 2.0 el VMAP, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos que reduce hasta la mitad la neumonitis severa, es muy claro. ¿Los protones podrán aportar, seguramente reduciendo sobre todo dosis en corazón, pero tienen que demostrar. Entonces, a día de hoy, yo creo que lo ideal es planificar con PET y utilizar IMRT. Con eso es la mejor manera de optimizar nuestros tratamientos, sin duda. Sí, parecía, ¿no?, que es una cuestión de optimizar lo que ya tenemos, ¿no? Y Eso. reunirlo todo. Me parece que pulmón parecía como que no se le aportaba mucho antiguamente, ¿no? Y me parece que estos resultados están marcando ese cambio de paradigma. Que sí necesitamos IMRT, una IMRT bien hecha, con la tomografía en 3 tiempos o la 4D, que sí necesitamos el PET para planificar y en definitiva también reducir un poco los volúmenes, ¿no? Porque si no tenemos esos campos muy grandes que la neumonitis va a ser indefectible. Claro, eso es un reto porque con la llegada de la inmunoterapia ahora se nos plantea el reto a los oncólogos radiotrápicos el tema de la linfoprotección, ¿no? Si activamos el linfocito T, tiene sentido que hagamos volúmenes grandes de tratamiento y nos carguemos a todos los ganglios del mediastino.
pues todos los estudios dicen que no, ¿sabes? Por eso decía yo, los volúmenes de tratamientos óptimos de estos pacientes y las dosis, yo creo que todavía queda bastante por investigar ahí, con la llegada de la inmunoterapia, sobre todo la inmunoterapia concomitante, ¿no? Con la radio. Así que, bueno, de todo eso es futuro, pero desde luego es apasionante. 50% de supervivencia global a 4 años, eso es increíble. Nuestros pacientes, bueno, estamos abriendo una esperanza que antes no existía, y creo que estamos viendo una auténtica revolución. Y un poco una pregunta para los dos, ¿no? Y pensando en el futuro inmediato de estos pacientes, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, el patrón de progresión que estos pacientes presentaron y qué rol va a cumplir también los tratamientos focales en ese caso? Bueno, la progresión, sobre todo estos pacientes, bueno, tienden a la oligoprogresión. Ese es el patrón fundamental, y ahí los tratamientos dirigidos a la metástasis o a la oligoprogresión es fundamental, bien la modalidad de SBRT o cirugía, en función de las características del paciente, localización del tumor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro que vamos a tener un papel fundamental los oncólogos radioterápicos, que nos tenemos que acostumbrar a reirradiar probablemente a nuestros pacientes. Ese era un comentario que yo les quería hacer, ¿no? Con la progresión intratorácica. Si yo no sé mucho de radioterapia, si les queda margen a ustedes si hay que reirradiar ese paciente en mediastino o en otra parte del pulmón, si eso es factible, o porque bueno, el patrón es medio intratorácico, ¿no? De recaída. Sí es factible. Sí, sí, es factible. Sí. En la reirradiación, bueno, lo que hay que es tener la técnica de fusionar tu plan antiguo con el actual. Se ha pasado 6 meses a aplicar un DECAI, y luego cumplir constraints. Esta es la base de todo, pero sí es verdad que la recaída ganglionar mediastínica típica de 1 o 2 estaciones es perfectamente factible reirradiar con 60 Hz. No sé qué piensas, Masi. Y sí, un poco lo que hablamos recién de optimizar el tratamiento, ¿no? Cuando uno hace, digamos, el primer gesto de radioterapia en el paciente, optimizándolo, más elementos tiene para poder después reirradiarlo. Mientras más cuide la médula, mientras más cuide los bronquios, mientras más cuide, bueno, el corazón, más margen va a tener, y hoy la tecnología está disponible como para pensar en una reirradiación, ¿sí? Bueno, la verdad que es apasionante este cambio que estás teniendo, el tratamiento multidisciplinario en cáncer de pulmón y los resultados que tenemos. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado para Satro y para nuestra comunidad. Es un placer. Quiero agradecer particularmente a Florencia y a Roxana de AstraZeneca, que hace rato que venimos pensando en este simposio, y de vuelta por el apoyo que nos brindan. Les mando un cariño a la distancia desde acá, y muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes y un gusto, Felipe. Igualmente, un placer. Nos vemos. Hasta luego.